Buenas noches a todos, bienvenidos a una clase más. Túnicas de pieles emblanquecidas en sangre. En el contexto de Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Hoy vamos a ver cómo Jesús, pudiendo hacer que aparezca ropaje de pieles allí a un lado y luego vestir con ellos a Adán y a Eva, acabado apenas ellos dos de pecar, solo con el poder de su voz, y allí estarían. Y hacer que ellos dos sustituyan la vestimenta de hojas de higuera que se habían hecho con la de las pieles que Jesús pudiese haber hecho aparecer allí con su voz, porque para Él no hay nada imposible. Hubiera aparecido al instante, ¿verdad? O hubiera ordenado con su voz que aparecieran vestidos de pieles, y sucedía tal y como lo quiso, pero no lo hizo así. ¿Cómo sé que Jesús no hizo vestir a Adán y a Eva con una orden? Porque cuando dice aquí que hizo, este verbo implica un proceso, implica la realización. Entonces Él lo hizo de otra manera, y es lo que vamos a ver hoy. En Génesis 1:26, la deidad acuerdan hacer al hombre, crear a Adán y a Eva de acuerdo a su imagen y semejanza. Ese hagamos al hombre implica el proceso de la realización, la formación, el moldeamiento de estos dos seres, nuestros padres, nuestros primeros padres, la pareja de la cual descendemos todos los seres humanos. Es el mismo verbo acá, de hagamos, del verbo hacer, hizo, del verbo hacer. Como gran maestro que es, Jesús es el gran maestro, es el mejor maestro, utilizó la oportunidad para enseñar una lección de fe. Y el material didáctico que utilizó fue todo el proceso para vestir a Adán y a Eva, para obtener las pieles y vestir a Adán y a Eva. Es que los docentes, los maestros, aprovechan todo lo que está en su alrededor, todo lo que está alrededor, para
utilizarlo como material didáctico. Génesis 2:17. Mas del fruto del árbol de la ciencia del bien, mas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán y Eva, en este contexto de Génesis 3:21, ya habían comido del fruto del árbol que se les había indicado no comer. Y como transgresores, como desobedientes, como pecadores, merecían morir. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, por medio de Adán y Eva, nuestros primeros padres, nosotros también pecamos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 3:10 dice que no hay justo, ni siquiera uno. Y en Romanos 6:23 dice que la paga de la muerte, que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, Adán y Eva ya se habían ganado morir, ya habían ganado la muerte. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Siguieron vivos, porque no murieron ese día, ¿verdad? Siguieron vivos. Adán vivió 930 años, pero a un costo muy elevado. El del blanqueador que se utilizó para blanquear las pieles de los dos animales de donde se obtuvieron las pieles, para que estuvieran sin olor, porque como proviene de los corderos, entonces tendría que pasar por un proceso de limpieza, de blanqueamiento, de preparación para que ellos lo puedan vestir. Entonces siguieron vivos, pero porque murieron dos inocentes. En Efesios 2:1 nosotros podemos darnos cuenta de que de manera espiritual ellos murieron. Ellos quedaron destituidos de la gloria de Dios.
se cumplió esto, ciertamente morirás, pero de manera espiritual, pero porque otros murieron en lugar de ellos, dos, pero porque ese animalito representaba a alguien más importante que vendría en el futuro. Efesios 2:1, y Él dio vida cuando estaban muertos en sus pecados. Esta bendición es para toda la humanidad en general. Le dio vida a ellos dos. Por ellos dos también nosotros venimos a ser pecadores, y nos da vida también a nosotros pecadores mediante este sacrificio, este corderito, este intercambio de que muera otro en nuestro lugar. El corderito es una representación nada más. El que de verdad quita el pecado del mundo es al que apuntaban todos estos corderitos, a Jesús el Mesías. ¿Y se tenía que derramar sangre? Sí. Por medio de la sangre se emblanquece las ropas del cristiano. Por medio de la sangre hay una remisión de pecados, hay una remoción de la falta. Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El maestro le dice a Adán: tú le vas a pasar el pedernal a tu cordero. Y tú, Eva, tú también vas a pasarle el pedernal a tu cordero. Después tomamos las pieles, hacemos vestidos de pieles, y así ustedes van a estar cubiertos ahora no con hojas de higuera, sino que con pieles de inocentes, con pieles de corderos. ¿Se imaginan ustedes lo que experimentó Adán y Eva cuando cruzaron el pedernal al corderito para sacrificarlo? Cuando vieron la sangre, cuando vieron la muerte, cuando sintieron y entendieron que con el paso del tiempo eso es lo que sucedería con ellos. Desde ese momento pusieron su fe en la cruz. Adán y Eva se arrepintieron, pusieron su fe en Jesús, y a partir de ese momento reconsagraron sus vidas y empezaron a vivir de una manera más cuidadosa, una manera entregada, y entendieron que en el futuro vendría un verdadero cordero que moriría como el inocente y pararía la muerte de ovejitas que comenzó con ellos cuando fue necesario la lección, cuando fue necesario obtener las pieles, cuando fue necesario la sustitución. Eso en algún momento pararía. Por eso nosotros, cristianos del Nuevo Testamento, ya no hacemos eso, porque el Cordero que quita el pecado del mundo ya murió en la cruz. San Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan que venía Jesús
hacia él y dijo: He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Se puede ver la doctrina de la salvación por fe en esos sacrificios realizados desde Edén, desde allí, desde el primer sacrificio que hizo Adán, desde el primer sacrificio que hizo Eva. También entendieron la profecía de su muerte, entendieron que Jesús vendría un día a la tierra, vendría a morir, y su resurrección igual, porque nosotros no pensaríamos de que en el plan de salvación estaba nada más que Jesús muriera pero que no resucitara, así que era un paquete entero, era la combinación perfecta. Todo eso estaba contemplado en el plan de salvación. Muchas de las personas del Nuevo Testamento minimizan a los santos del Antiguo Testamento y piensan que Adán no se salvó por la sangre de Cristo. Piensan que hay dos formas distintas para salvar a los santos. Una forma para el Antiguo Testamento y una forma para el Nuevo Testamento. Pero Dios no tiene dos formas para salvar a los cristianos. Solamente hay una forma. Solamente hay un nombre en el cual todos los que crean en Jesús pueden ser salvos. Y ese nombre es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así sucede con todas las doctrinas. Los fieles del Antiguo Testamento conocían todas las doctrinas que nosotros conocemos. La doctrina de la eternidad de la ley de Dios, de los animales limpios y no limpios, para los sacrificios que el pueblo de Dios iría practicando poniendo su fe en el Cordero que vendría en el futuro. Para esos sacrificios solo se utilizarían animales limpios, y Jesús tenía ordenado, tenía dicho, tenía mostrado cuáles pueden ser utilizados para los sacrificios, para ofrendas, y cuáles no. ¿Por qué Dios tiene dividido los animales en animales limpios y no limpios? Porque cada vez que agarraban un animal limpio para ofrecerlo por fe, creyendo de que esta manera Dios les perdonaba su pecado y recibían la salvación, porque veían el futuro, veían a Cristo que vendría y los limpiaría de todo mal. Entonces hacían una conexión. A Dios le encanta la pureza, Dios busca la limpieza, la santidad en nuestro ser. Por eso no nos permite tocar animales inmundos, ofrecer animales inmundos. Es que Jesús utilizaba todo material didáctico que se prestaba para dar sus enseñanzas y así grabar en la mente de las personas doctrinas, sanas doctrinas, enseñanzas claves para su salvación. Caín y Abel aprendieron viendo cómo sus padres sacrificaban animales limpios. Aun cuando Adán ofreciera un cordero por cada año de su vida, haciendo un cálculo de que cada año
ofrecería un cordero por fe. Él ofreció 930 corderos porque vivió 930 años. Entonces, los hijos Caín y Abel veían cuando sacrificaban los padres y así aprendieron ellos. Adán y Eva enseñaron a Caín y Abel sobre esta práctica de fe. En Deuteronomio 6:7 hay un versículo donde al pueblo de Israel se le manda repetir a los hijos todas las enseñanzas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Así que este mandato de que nosotros padres debemos enseñar a nuestros hijos no comenzó con los israelitas, comenzó con Adán y Eva. Existía esto desde siempre, y es la voluntad de Dios que nosotros dirijamos a nuestros hijos a la cruz, a Jesús, que vean en nosotros la fe práctica, para que ellos también llegue un momento en que tengan que desarrollar su propia fe. Llegó un momento en que Caín y Abel tenían que ofrecer por sí mismos, ya no dependerían de la ofrenda de sacrificio de papá y mamá. Al principio eran pequeños, cuando papá ofrecía, cuando mamá ofrecía, cubría hasta la de los hijos. Pero llegó un momento en que ahora Caín y Abel, cada uno traería lo suyo. En su primera comunión con Dios, estos jóvenes, estos muchachos, Caín y Abel, cuando tenían que entrar en comunión con Dios la primera vez, en su primera comunión, Dios les pidió que obraran por fe. Les pidió un sacrificio propio, que pusieran su fe en la sangre del corderito que apuntaba a la sangre del cordero que quita el pecado del mundo en el futuro. Y Abel ofreció un mejor sacrificio que su hermano Caín. Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Mas Caín apartó sus ojos de la cruz, que Adán y Eva sí creyeron, que Adán y Eva se mantuvieron siempre en ello. Hizo a un lado la fe de sus padres. Caín llamó a Adán y a Eva de anticuados. Es una tristeza cuando los jóvenes, cuando los están guiando por la fe de los padres, les están enseñando a que vean en Cristo. Cuando llega un momento en que van a ejercer su propia decisión, su propia libertad, empiezan a pensar que sus padres, si se mantienen creyendo en Jesús, son anticuados. Pero en la Biblia hay un consejo de respetar a los padres, de no remover los linderos antiguos, así que lo mejor es mantenerse en la fe de Adán, Eva y Abel. Cuando les pidieron el sacrificio,
sus ofrendas de cada uno de ellos, Caín pensó y pensó, y fue amando sus sofisticadas conclusiones. Empezó a poner sus propias ideas. Por ejemplo, ofrenda es ofrenda. Oración por la ofrenda es oración por la ofrenda. No hay que cuidarse de que le agrade a Dios o cuidarse de respetar ciertos requisitos que Él tiene dicho. Se puede orar como sea. La acción es la que cuenta. Se fue por la idea de que si yo llevo mi ofrenda, yo la presento, ya estoy cumpliendo. Entonces decidió llevar su ofrenda, decidió orar por su ofrenda, decidió obedecer, pero era una obediencia de su propio pensamiento, de su propia cuenta, de su propia forma. Entonces, Caín llevó lo mejor del producto de la tierra, llevó frutas y verduras, pues él era campesino, y pensó y dijo: Dios comprenderá. Como soy campesino, no puedo ofrecer cordero. Dios comprenderá mi situación. Dios comprenderá. Esto fue pensamiento de Caín, conclusiones de Caín. En cambio, Abel, dice Pablo, que ofreció mejor sacrificio. Si Dios pide cordero, llevo cordero. Si Dios pide que se derrame sangre, se derrama sangre. Si Dios dice que tengo que creer que no lo que hice me salvó, porque la salvación no es por obras, tengo que creerlo así. Si Dios dice que tengo que esperar por fe el cumplimiento de este simbolismo en la persona de Cristo en el futuro, lo espero. Y así pensó Abel y lo hizo bien. Pero Caín tomó otra ruta, tuvo otras conclusiones, otros pensamientos. Es verdad que por ser el campesino no podía conseguir un cordero. Claro que no era verdad, era cuestión de que quisiera, era cuestión de que fuera y tratara con su hermano. Regálame un cordero o te lo cambio por mi producto. Te doy producto del campo, producto de la tierra, producto de mi trabajo, y tú me das un cordero sin tacha, uno bonito, porque hasta en eso habían indicaciones de cómo debería ser el animal que deberían presentar. Así que es peligrosísimo cuando el ser humano pone sus propias conclusiones frente a la voluntad de Dios, frente a las peticiones de Dios, frente a sus mandamientos. Voy a dar ejemplos de en qué somos tentados a poner nuestras propias conclusiones cuando se nos dificulta de manera humana, de manera carnal, mantenernos en fidelidad a Dios, a lo que nos indica. En Judas 1:9 hay una frase especial.
Judas 1:11, perdón. Judas 1:11. Y se refiere a Caín. Comienza diciendo el versículo: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Camino de Caín. En inglés sería Cain's way, la manera de Caín, la forma de Caín. Entonces, aquí tenemos que entender por camino de Caín la ruta que él tomó para que llegue a sus propias conclusiones y ponerse en abierta oposición a Dios. Dios fue claro en lo que le estaba pidiendo, pero él optó por no apegarse a lo que le estaban pidiendo. Ay de ellos los que han seguido o están siguiendo el camino de Caín. Están yendo por esa forma, por esa ruta. Los ejemplos prácticos que voy a poner es en donde los adoradores sinceros en espíritu y en verdad se les complica un poco más, se les dificulta mantenerse como Daniel, mantenerse como los amigos de Daniel frente a Nabucodonosor cuando se les estaba presionando a que adoren imagen. Ellos no se atrevieron a transgredir el segundo mandamiento, aunque pusieron en riesgo su vida. Nosotros deberíamos imitar a estos jóvenes hebreos, a estos jóvenes frente a Nabucodonosor. Después de que cruzaron la prueba porque se mantuvieron firmes, les vinieron tremendas bendiciones. No olvidemos esa parte de la recompensa de Dios. Así que si Dios pide algo y nosotros queremos y nosotros decidimos y nosotros vamos pensando cómo hacerle para obedecer, sí se puede. Sí podemos ser fieles y obedientes a nuestro Dios. De verdad, la gente que quiere obedecer a Dios y mantenerse firme, tienen que hacer un sacrificio concienzudo y firme, así como lo hicieron todos los que fueron fieles, todos los que fueron obedientes. Adán tenía que continuar con lo que se le mostró. Eva tenía que continuar con lo que se le mostró. Abel, a la hora de testificar, nada debe quebrar la fe del que se decide mantener firme a lo que Dios dice. El diezmo es uno de los temas en donde somos tentados para poner nuestra conclusión. La asistencia a las iglesias y el día del Señor, el sábado. En cuanto al diezmo, Dios dice que es de Él. No da autorización a que nosotros lo utilicemos como decidamos, como pensemos, como creamos, como querramos, sino que tiene establecido un sistema para que se emplee. Así que tenemos que devolverle al Señor lo que es del Señor. Si nosotros lo retenemos, Él dice que le robamos. La asistencia. Jesús tenía de costumbre ir a la sinagoga a leer, Lucas 4:16. Tenía de costumbre asistir. Pablo dice: no nos dejemos
de congregar como muchos tienen por costumbre congregarse. O sea, es una buena costumbre, así como Jesús tenía la sana, buena y santa costumbre de ir a la sinagoga, igual los cristianos deberían asistir. No debemos poner ninguna conclusión propia y decir, en mi casa estoy bien, de esta manera voy a cubrir esta parte, cuando Dios no lo tiene indicado así. En cuanto al sábado, el día de Jesús, el día del Señor, no deberíamos ceder a la presión, a la dificultad y decir, el Señor comprenderá, como dijo Caín, el Señor comprenderá que por mi trabajo yo no puedo asistir los sábados, yo no puedo seguir su ejemplo. Entonces, como el sábado se me complica, se lo devuelvo en otro día, se lo doy en otro día, le llevo otro día diferente, le presento otro día diferente. Caín presentó algo diferente a lo que se le pedía y tristemente no se le aceptó. Entonces nosotros debemos tener cuidado de no poner nuestra propia forma, nuestro propio camino, porque entonces nosotros estaríamos entrando en un camino que ya se trazó por el primer asesino, por el primer desobediente, por Caín. Porque Caín mató a Abel. ¿Y por qué le mató? Solo porque Abel era bueno. Solo porque las obras de Abel exponían los malos caminos y las malas conclusiones y los malos pensamientos de Caín. No hay predestino. Ningún ser humano está predestinado para perderse. Nadie te puede decir, no me hables del amor de Dios porque yo no tengo solución. No me hables del amor de Dios porque soy muy malo. No me hables del amor de Dios porque yo nací para perderme. La Biblia dice que nacimos pecadores, así que soy pecador, déjame pecar, déjame libre. Nadie está predestinado a perderse. Todos debemos dominarnos, todos debemos sujetarnos, todos debemos rendirnos ante el que padeció por nosotros, ante el que derramó su sangre por nosotros. Nosotros debemos servirle a Él. Lo que sí está predestinado es el plan de salvación. No nos podemos imaginar el plan de salvación sí estaba predestinado. No nos podemos imaginar a una deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que después que pecaron Adán y Eva, cuando transgredieron, cuando desobedecieron, cuando comieron el fruto del árbol, desesperados, apurados, reuniéndose, debatiendo entre ellos qué se debe hacer, cómo se debe hacer para rescatar a estos que ya ganaron la muerte. El plan de salvación estaba desde antes de la fundación del mundo. Cuando ellos pecaron, nada más entró en acción el plan de salvación. Se empezaron a seguir los frutos. Se empezaron a seguir los pasos del plan de salvación. Cuando dice que Cristo es el primogénito de los muertos, también aquí Cristo es el primogénito de los muertos. También aquí habla de un principio importante. Jesús murió cuando Adán sacrificó su corderito. De manera simbólica, Jesús es el que murió. Allí murió Jesús.
Por eso es el primero de los muertos, el primogénito de los muertos. Esta palabra es interesante porque también quiere decir el primero en su género, el primero en su tipo, en su clase. Así que Jesús es el primogénito de los muertos porque es el único que ha muerto y ha vivido solo y ha resucitado por sí mismo. Apocalipsis 1:5. Cristo es el testigo fiel. Primogénito, es el primogénito entre los muertos. Cuando Eva sacrificó su corderito, murió Jesús allí. Él es el primero de entre los muertos. La primera muerte de lo que apuntó el sacrificio de la pareja, esa primera muerte física del animalito, allí iba también la resurrección, la revelación de la resurrección de Jesús. Ese animalito representa la muerte y resurrección de Jesús. En ese evento, en esa acción se pudo comprender ambas cosas. El Salvador vendría, moriría como muere el animalito, nos redimiría, pero no se quedaría en la tumba, se salvaría. En el Salmos 16:10 hay una profecía de David, hay un salmo de David que habla sobre Jesús. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que en este ejemplo nosotros vemos que David entendía tanto la muerte de Jesús como su resurrección. Cuando él sacrificaba, él veía estas dos cosas en esa obra de fe, en esa acción que decía, que hacía cuando ofrecía los sacrificios. Cuando a Adán le explicaron por qué debería ofrecer corderos en lugar de que él muera, me imagino que todas las preguntas que le vino en mente con respecto al plan de salvación las hizo y Dios se las respondió. Así que estas personas sabían mucho sobre doctrina. A veces nosotros los del Nuevo Testamento los minimizamos y decimos que nosotros estamos más avanzados porque somos del Nuevo Testamento, somos de la era de la información, somos de esta época. Pero no es así. Ellos entendían muy bien todos los puntos doctrinales bíblicos que nosotros apenas estamos empezando a llegar a comprenderlos. Así que no con Salmo 16:10 comenzó la seguridad de que Jesús resucitaría, sino que desde antes de la fundación del mundo, cuando se armó el plan de salvación, estaba esa parte como segura. Jesús moriría, pero regresaría a la vida. Así que la resurrección era algo esperado. La resurrección era algo de esperarse. ¿Y por qué le pones mucho énfasis, hermano? Porque muchas personas, a falta de versículo que santifique el domingo, en Génesis 2:1-3 hay un versículo, son 3 versículos ahí que santifican el sábado. Por eso Jesús iba los sábados a adorar a su Padre y nosotros seguimos el ejemplo de Jesús.
no hay versículo que santifique el domingo. A falta de versículo que santifique el domingo o que autorice que nosotros cristianos nos debemos reunir en domingo, entonces los que se dicen cristianos han armado un argumento de decir que porque Jesús resucitó en domingo, ahora el domingo es santo. La resurrección de Jesús era algo de esperarse y no hay indicios de que adentro del plan de salvación se tuviera considerado que a partir de ese momento dejaría de ser santo el sábado y comenzaría a ser santo el domingo. La adoración en domingo comenzó por tradición, comenzó mucho después de la muerte de Pablo, 200 años después de la muerte de Pablo. Así que ninguno de los cristianos, ninguno de los discípulos, ninguno de los apóstoles promovían la reunión y ellos mostraban con su ejemplo. Ellos promovían la reunión en sábado y lo mostraban con su ejemplo. Ninguno de ellos promovió para el día domingo, ninguno de ellos llamó el día domingo como día del Señor. Entonces, no debemos decir que por la resurrección ahora el domingo es el día de celebrar. El día de celebrar sigue siendo el día de Jesús, el día que Él iba a la sinagoga a leer. El consejo, el mensaje que nosotros vamos a sacar esta noche de todo lo que estamos desarrollando es que nosotros no debemos apartar nuestra vista de la sangre de Cristo que lava nuestras ropas manchadas de pecado. Y nosotros debemos creer que para obedecer podemos cuando Él nos fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creamos en el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo hicieron nuestros padres Adán y Eva. Y luego Dios los vistió con las pieles que obtuvo de los animales sacrificados. Con este tema nosotros podemos ver de que por medio de un símbolo perfecto, el de un cordero sin tacha, se predicó a Jesús, a Adán y a Eva y a los primeros hijos de Dios desde aquel tiempo. Hermano, hermana, que Dios le ayude para que usted se mantenga firme en su fe y practique lo que es la voluntad de Dios, aun cuando así las condiciones que nos rodean se pongan en contra y se pongan muy difíciles. Cuando nosotros ejercemos fe en su ejemplo, en lo que Él pide, en sus mandamientos, nosotros podemos resultar ampliamente bendecidos. Apocalipsis 7:14. Juan le pregunta al ángel que lo está guiando en la visión de quiénes son todos los que lograron salvarse y de dónde han venido. Y entonces le responden: tú lo sabes, son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Así que de manera simbólica,
Nuestros pecados pueden ser lavados cuando nosotros no apartamos los ojos y no apartamos nuestra fe en Jesús. Y nosotros podemos ser salvos para que juntos con los del Antiguo Testamento que lograron entrar en la salvación, seamos llevados el día que Jesús venga por su pueblo. El pueblo que creyó en el corderito. Nosotros no tenemos que sacrificar corderitos. A los del Nuevo Testamento no les tocó hacer eso, a los del Antiguo sí, pero sí tenemos que ver la cruz en la historia, la cruz hacia atrás, y creer que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, que primero estaba simbolizado en ese sistema de ritos, pero que no las acciones salvaba a las personas, porque la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Así que Adán, Eva, Abel, Noé, Abraham y todos los fieles y santos del Antiguo Testamento se salvaron por poner su fe en Cristo. Si usted sigue manteniendo su fe en Cristo, sigue amando su palabra, sigue estudiando a profundidad, el Señor le va a seguir guiando en su camino. Y nunca nosotros deberíamos seguir un camino como el de Caín. Animémonos todos para seguir un camino como el de Abel, como el de los amigos de Daniel. Y Jesús nos va a recompensar el día que Él regrese. Que Dios me lo bendiga mucho, que me lo mantenga firme en su fe y que siga avanzando, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.